Bienvenidos A todos, que tengan un excelente día. a nuestro sketch educativo. El día de hoy vamos a hablar sobre un nervio súper importante para los odontólogos, el trigémino. Sé que se escucha súper complicado, Tengo miedo. pero lo vamos a explicar como si fuera un personaje con 3 hijos problemáticos. Porque literalmente el trigémino tiene 3 ramas, tri de 3 y gémino de gemelos o ramas. Pero antes, ¿qué es el trigémino? Para que quede claro desde mi inicio. El trigémino es el quinto par craneal, uno de los nervios más grandes de la cabeza. Su trabajo es llevar sensibilidad a casi toda la cara y además controlar algunos músculos de la masticación. Bueno, ahora sí, imagínense que el trigémino tiene su cuartel general en el tronco encefálico, específicamente en la parte llamada puente o protuberancia. Desde ahí el nervio sale en formas de una raíz grande. Llega a un centro operativo llamado ganglio trigeminal o ganglio de Gassner, en una especie de estación donde se dividen sus ramas. O sea, es como una estación de bus en donde se separan las rutas. Exacto, y de esa estación serían los 3 buses, que serían las ramas que van a distintas zonas de la cara. Podemos hacer como una señal del 3, donde va la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Este nervio participa en cada movimiento de masticación, en cada sensación que percibimos en la boca y con toda la sensibilidad facial. A lo largo de este video vamos a desglosarlo de forma clara, pero también en profundidad, para que puedas entender no solo qué hace, sino que su función es tan crucial en el día a día. El nervio trigémino es un nervio mixto, el más voluminoso de todos los nervios craneales. Este nervio transporta la información sensitiva desde prácticamente toda la cara, pero además envía impulsos motores que permiten mover la mandíbula. En odontología, esto se traduce como en la sensibilidad de las piezas dentales, la percepción pulpar, la detección de presión durante la oclusión, la funcionalidad de los músculos que también intervienen en la masticación y la respuesta del cuerpo ante estímulos nociceptivos en la cavidad oral. Sin este nervio, el trabajo clínico dentro de la boca simplemente no podría realizarse. Cada inyección anestésica, cada exploración, cada manipulación mecánica, depende de que entendamos cómo se organiza, cómo se distribuye el trigémino. Ok, este nervio se divide en 3 ramas, que son la clave para todo. Ok, voy a explicar una por una. Todas las ramas salen desde el ganglio trigeminal, como pueden ver aquí. Ok, empezamos con la rama oftálmica. La rama oftálmica es totalmente sensitiva y da sensibilidad a la frente, el cuero cabelludo frontal, los ojos, el párpado superior y la nariz en su parte superior. O sea, que si se te cae una pestaña al ojo y te molesta, ¿es culpa del B1? Bueno, ya tenemos una idea del trigémino, como lo explicó mi compañero, de la rama oftálmica. Ahora yo les voy a explicar un poco más a fondo y más extensa, también conocida como B1. Esta rama es totalmente sensitiva y es la encargada de transmitir todas las sensaciones de la frente, el párpado superior, la córnea, la nariz superior y los senos frontales. En pocas palabras, gracias a la B1 podemos sentir, proteger y reaccionar ante cualquier estímulo en la parte más alta de nuestra cara. La rama oftálmica es la primera división del trigémino. Es 100% sensitiva, es decir, que no mueve músculos, pero sí lleva información táctil, dolorosa y de temperatura. La B1 inerva la piel de la frente y del cuero cabelludo, el párpado superior, la córnea, la raíz de la nariz, parte de la mucosa nasal y los senos frontales. Es la rama que nos permite sentir cuando algo toca el ojo, la ceja o cuando hay alguna irritación en la zona frontal. La B1 comienza en el ganglio trigeminal, donde se encuentran los cuerpos neuronales de todas las fibras sensitivas del trigémino. Desde ahí, la rama oftálmica se dirige hacia adelante y pasa por la pared lateral del seno cavernoso.
donde se divide en 3 nervios principales, que es la 1, el nervio frontal, 2, nervio lagrimal y 3, el nervio nasociliar. Luego de esto, estas ramas entran en la órbita a través de la fisura orbitaria superior y desde ahí se distribuyen hacia las estructuras que la inervan. El nervio frontal es la rama más grande de la B1. Entra a la órbita y se divide rápidamente en 2 ramas: el nervio supraorbitario y el supratroclear. El supraorbitario se encarga de la sensibilidad de la frente, el cuero cabelludo y la parte lateral del párpado superior. El supratroclear, por su parte, inerva la raíz de la nariz y la parte media del párpado superior. Básicamente, el nervio frontal es el que nos permite sentir toda la zona de la frente y el área superior de la órbita. El nervio lagrimal es el más pequeño de estos 3. Da sensibilidad al párpado superior y a la glándula lagrimal. Además, recibe fibras parasimpáticas del nervio facial, que estas llegan para activar la secreción de las lágrimas. Gracias a esta rama sentimos irritación, viento o cualquier estímulo que toque la parte lateral del ojo. El nervio nasociliar es la rama más profunda y una de las más importantes. Da ramas a la córnea, por lo que es clave en el reflejo corneal, a los senos etmoidales y a la mucosa nasal. También incluye los nervios ciliares largos, que llegan directamente al globo ocular. Gracias al nasociliar sentimos cualquier partícula que entra al ojo y se activa el parpadeo como un mecanismo de protección. Clínicamente, la B1 es fundamental. Primero, controla el reflejo corneal. Si se toca la córnea, esta viaja hacia el tronco encefálico y estos se cierran los ojos como una defensa. Y además, la B1 puede verse afectada en infecciones, como el herpes zóster oftálmico, que causa un dolor intenso en la frente y en el ojo. También es importante en otras enfermedades. Todo esto hace que la B1 sea muy esencial para la protección del ojo y la parte superior de la cara. Y básicamente esa fue la rama oftálmica del nervio trigémino. Es sensitiva, protectora y vital para todo lo que sentimos en la región frontal y ocular. Y bueno, seguimos con la siguiente rama y con un poquito más de información de esta rama. Exacto. Ok, seguimos con la rama maxilar, que la rama maxilar también es sensitiva y va desde la mejilla al párpado inferior, el labio superior, dientes superiores, la encía superior y el paladar. Básicamente toda la sensibilidad del maxilar superior. Muy bien, ahora hablaremos sobre la rama B2 del nervio maxilar. La rama del nervio maxilar, como trigémino, también conocida como B2, contribuye a la porción sensitiva encargada de inervación de región de la medial del rostro. Su participación crucial en odontología es importante ya que aporta la sensibilidad al maxilar superior, dientes superiores, encías, mucosa nasal y paladar, y también parte del nervio maxilar. En términos funcionales, el nervio no posee fibras motoras, lo cual se distingue hacia la rama mandibular. Su relevancia clínica es enorme, ya que cualquier alteración de esta estructura puede cambiar profundamente la percepción sensorial de estructuras motoras fundamentales como la fonación, la masticación y la estética facial. Su origen y trayecto anatómico. La rama maxilar, nace del ganglio trigeminal o el nervio maxilar o de Gamser, donde confluyen con las 3 divisiones del nervio trigémino, B1, B2 y B3. Su recorrido puede dividirse en diferentes zonas, tanto trayecto intercraneal desde el ganglio B2 que avanza hacia una dirección casi que horizontal atravesando la pared lateral del seno cavernoso,
aunque penetra en el interior del seno y su proximidad anatómica importante para cirugías y craniofaciales. 2. Parte del trayecto es el foramen rotundum. El nervio abandona la cavidad craneal por el foramen rotundum y abertura circular ubicada en el ala mayor de las esfenoides. Este punto es clave porque cualquier lesión traumática o infecciosa del nervio puede comprometer a la rama B2 de este trigémino. La fosa pterigopalatina. Al salir del foramen rotundum ingresa a la fosa pterigopalatina, una cavidad que funciona como estación de la distribución en la rama B2, que relaciona estrechamente con el ganglio pterigopalatino, lo cual es paraquiasmático, lo cual viaja junto con la rama B2 hacia estructuras palatinas y nasales. Como 3, tenemos que son las ramas principales de la rama B2. Aquí están las partes más importantes desde la perspectiva odontológica. La primera sería el nervio cigomático, lo cual se divide en cigomático temporal, lo cual aporta la sensibilidad de la cara lateral y de la sien. Como segundo sería la cigomático facial, que aporta a la región del pómulo. Ambos son relevantes en estructuras orbitarios y fracturas cigomáticas. Ok, y ahora el nervio infraorbitario y clínicamente un poco de los más útiles, que es la continuación principal de la rama B2 que sale por el foramen infraorbitario y se inerva principalmente por estos, que sería el párpado inferior, lo cual sería el ala nasal, el labio superior, encías vestibulares anteriores. Antes de salir al exterior, en el canal infraorbitario da conexión con 3 ramas claves, los cuales serían 1. Los nervios alveolares superiores anteriores, los cuales están inervados principalmente por los incisivos superiores, los caninos superiores, parte del seno maxilar, que es alta importancia en tratamientos endodónticos y diagnósticos de dolor referido. 2 sería los nervios alveolares superiores medios, lo cual inerva principalmente a los premolares. Es importante saber que está ausente en un 30-40% de la población, lo cual explica variaciones en la sensibilidad. Y como 3, los nervios alveolares superiores posteriores, los cuales inervan principalmente los molares superiores, las encías vestibulares posteriores y también la mucosa del seno maxilar. Como 3, como las ramas palatinas, tenemos los cuales serían del ganglio pterigopalatino, lo cual el 1 sería el nervio palatino mayor, lo cual inerva principalmente al paladar duro, la encía palatina posterior y parte del seno maxilar. 2 sería el nervio palatinos menores, los cuales están conformados principalmente por el paladar blando, la úvula y la región amigdalina. Y 3, el nervio nasopalatino, lo cual está por el foramen incisivo e inerva las encías palatinas e incisivos y caninos. Su sensibilidad es clave para distinguir el dolor dental real, dolor o referido del paladar. También tenemos una de su importancia clínica, de conocer esta rama B2 del nervio trigémino, lo cual es fundamental para la rama de odontología, principalmente por el diagnóstico del dolor. Muchos dolores dentales provienen del seno maxilar o de las ramas próximas. Un dolor en incisivos puede ser realidad un problema del nervio nasopalatino. Un dolor en premolares puede prevenir del seno maxilar, especialmente por el PSA. También en cirugías y procedimientos, extracciones del terceros molares superiores, intervenciones del seno maxilar, injertos, implantes, cirugías y otro tipo de procedimientos que influyen la trayectoria del rama 2. Relación con la palatología sinusual. El seno maxilar compromete paredes de las raíces dentales. Un engrosamiento de la mucosa puede estimular ramas por el PSA, generando dolor como reflejo dentario. Aparte, podemos identificar como un daño, cómo podemos identificar un ramo de la rama maxilar. El diagnóstico se basa principalmente en la evaluación sensitiva.
Uno, podría ser alteraciones de sensibilidad, como la hipoestesia, la disminución de la sensibilidad, anestesia o la pérdida completa, también la parestesia, que sería una sensación anormal como hormigueos o pinchazos, y la desestesia, lo cual sería una sensación desagradable ante estímulos, los cuales podrían ser coloquialmente normales. Regiones afectadas según la rama comprometida. Puede ser principalmente el labio superior, el daño del nervio infraorbitario, las encías vestibulares anteriores, los premolares, incluso los molares, y también parte del paladar duro o conocido también como paladar palatino mayor, encías palatinas anteriores y entre otros para identificar. También una de las consecuencias de la afección de lo cual sería la rama B2 del nervio trigémino sería el daño que puede generar un dolor neuropático maxilar de tipo quemante o eléctrico muy difícil de manejar. También podría ser alteraciones funcionales. Aunque la rama B2 no tiene motor, su pérdida sensitiva afecta a la capacidad para detectar trauma u cuerpos extraños. La percepción de la mordida también podría ser la salivación, el reflejo palatal. También podrían ser problemas en la masticación, la retroalimentación sensorial alterada. La sensación del paladar y del maxilar aporta información importante para la coordinación de la fuerza oclusal. También pueden ser riesgos en cirugías. Un nervio dañado posterior puede comprometer la calidad de vida del paciente durante varios meses. En conclusión, la rama maxilar del nervio trigémino es mucho más que un conjunto de fibras sensitivas, es una red finalmente organizada, garantizada para la sensibilidad del maxilar, la correcta discriminación táctil oral, percepción de un entorno infraoral, su dominio anatómico, permite realizar diagnósticos más precisos, comprender dolores complejos, ejecutar procedimientos odontológicos con menor riesgo. Exacto. Ahora vamos a seguir con la rama mandibular. La rama mandibular es la única rama que no solo siente, sino que también mueve. Es mixta. Da sensibilidad a dientes inferiores, encía inferior, labio inferior, parte de la lengua, sensibilidad, no gusto, y además controla los músculos de la masticación como el massetero, el temporal y los pterigoideos. Yo les voy a hablar de la rama mandibular del nervio trigémino, también llamada V3. Es la más grande y la más compleja de todas las ramas del trigémino. A diferencia de las ramas oftálmicas y maxilar, la mandibular es mixta, es decir, lleva fibras motoras y sensitivas. Esto la convierte en una estructura fundamental para la odontología, porque participa en prácticamente todas las funciones de la mandíbula, desde moverla hasta darle sensibilidad a los dientes, la lengua y las encías. Su origen comienza en el tronco encefálico. La parte sensitiva nace en el ganglio de Gasser, mientras que la parte motora nace en el núcleo motor del trigémino, ubicado en el puente. Ambas raíces, motora y sensitiva, se unen y salen del cráneo a través del agujero oval, llegando a la fosa infratemporal, donde se divide en dos partes principales, el tronco anterior y tronco posterior. El tronco anterior es mayormente motor, con excepción del nervio bucal. Desde ahí salen nervios que inervan algunos de los músculos más importantes para los movimientos mandibulares. Por ejemplo, el nervio massetérico inerva el músculo massetérico, que es esencial para cerrar la mandíbula con fuerza. También están los nervios temporales profundos, encargados del músculo temporal, que eleva y retrae la mandíbula. El nervio pterigoideo lateral, que activa el músculo pterigoideo lateral, que permite protruir la mandíbula, y el nervio pterigoideo medial, que inerva el músculo pterigoideo medial y además lleva fibras motoras hacia el músculo tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. El tronco posterior, en cambio, es principalmente sensitivo, con una pequeña contribución motora. Aquí encontramos tres ramas muy importantes: el nervio lingual, el alveolar inferior y el nervio auriculotemporal. El nervio lingual se encarga de la sensibilidad y general de los 2/3 anteriores de la lengua, permitiendo
percibir tacto, dolor y temperatura. Además, recibe fibras de la cuerda del tímpano, lo que añade la función del gusto y la inervación secretomotora para las glándulas submandibulares y sublinguales. El nervio alveolar inferior es uno de los más relevantes en odontología. Entra a través del agujero mandibular y recorre el conducto mandibular para inervar todos los dientes de la mandíbula. Antes de entrar en el conducto, da una rama motora llamada nervio miloioideo, que inerva el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Ya dentro del hueso, el alveolar inferior continúa y se divide en dos: el nervio incisivo, que da sensibilidad a los dientes anteriores, y el nervio mentoniano, que sale por el agujero mentoniano y da sensibilidad al labio inferior y al mentón. La tercera rama del tronco posterior es el nervio auriculotemporal, responsable de la sensibilidad de la articulación temporomandibular, la piel de la zona temporal y parte del pabellón auricular. Además, lleva fibras secretomotoras para la glándula parótida. En conjunto, la rama mandibular inerva todos los músculos derivados del primer arco faríngeo. Esto incluye los músculos de la masticación, así como el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. En cuanto a sensibilidad, el V3 cubre todas las estructuras inferiores: dientes, mandibulares, encías, mucosa de la mejilla, labio inferior, mentón y 2/3 anteriores de la lengua. También la piel de la región temporal y la ATM. La importancia clínica de esta rama es enorme. En odontología, gran parte del manejo del dolor y de los procedimientos dependen de un conocimiento profundo de la V3. Por ejemplo, para realizar una extracción de un molar inferior o una endodoncia es necesario bloquear correctamente el nervio alveolar inferior. Si no se conoce bien la ubicación del conducto mandibular, la anestesia puede fallar, lo cual es uno de los problemas más comunes en clínica. El nervio lingual también es crítico porque puede lesionarse durante la anestesia o durante una cirugía de terceros molares, produciendo parestesia, es decir, pérdida o alteración de la sensibilidad del lado afectado. Otra patología frecuente relacionada con la V3 es la neuralgia del trigémino, que puede afectar específicamente a la rama mandibular y producir un dolor extremadamente intenso, descrito como descargas eléctricas. Además, el nervio auriculotemporal participa en dolores relacionados con la ATM, que son comunes en pacientes con bruxismo o desórdenes funcionales de la mandíbula. En resumen, la rama mandibular del trigémino no solo mueve la mandíbula para poder hablar, comer o masticar, sino que también nos permite sentir toda la región inferior de la cara. Gracias a ella es posible realizar anestesias locales, diagnósticos precisos y tratamientos quirúrgicos seguros. Conocer su anatomía, su rama, su trayecto y sus funciones es indispensable para cualquier profesional de la odontología, porque la V3 es literalmente el nervio protagonista de casi todo lo que ocurre en la boca y la mandíbula. Ok, seguimos con los núcleos del trigémino y su relación con nosotros de odontología. El trigémino tiene 4 núcleos dispersos en todo el tronco encefálico. Aunque suelen estudiarse desde la neurología, su papel en el dolor dental y orofacial es bastante enorme. Este tiene 4, como ya lo dije. El primero es el núcleo motor, que controla los músculos masticatorios. El segundo es el núcleo sensitivo principal, que se encarga del tacto fino y presión. Es esencial para percibir la textura de los alimentos y para detectar diferencias sutiles durante la oclusión. El tercero, que es el núcleo espinal, procesa el dolor y la temperatura. Este se vincula directamente con el dolor orofacial, con neuralgias y con la percepción del dolor dental. Y el cuarto, que es el núcleo mesencefálico, integra la propiocepción. Nos permite morder con fuerza sin fracturarnos los dientes, ajustar la mordida sin mirar y percibir si algo está entre las piezas. Ok, las funciones de este par craneal en nuestra vida diaria y en clínica, pues tiene bastantes. Una de estas sería la función sensitiva. Es la función más conocida para nosotros, igual que estudiamos la odontología.
Gracias a ella podemos diferenciar el frío, el calor y presión en un diente, percibir dolor en una pieza afectada, detectar irritaciones en mucosas o encías, notar la comida en diferentes zonas de la boca y además es la base anatómica de la anestesia local. Cada tipo de bloqueo o infiltración actúa específicamente sobre una rama del nervio trigémino. Ok, la función motora. La función motora pues es la que permite los movimientos mandibulares, que sería la elevación, descenso, protrusión, la retropulsión y movimientos laterales. Pues esto afecta directamente a la oclusión, a la articulación temporomandibular, procesos protésicos, rehabilitación oral, evaluación funcional en pacientes con bruxismo. Y pues reflejos que tiene este nervio sería el reflejo corneal, involucra la primera rama que es el B1 y este protege al ojo. El reflejo maceterino se activa al golpear ligeramente el mentón y pues permite evaluar el tono muscular mandibular y es relevante en alteraciones funcionales. Y pues este nervio, el quinto, el trigémino, es bastante importante para nosotros en la odontología, ya que es el pilar de la anestesia local, porque cada infiltración desde la anestesia del alveolar inferior hasta el bloqueo palatino depende del conocimiento de todas sus ramas. El dolor dental y orofacial, ya que dolores irradiados hacia el oído, sien o mandíbula suelen seguir trayectos del trigémino. También bastante importante en la endodoncia. La percepción pulpar viaja por el núcleo espinal del trigémino. También en cirugía oral, para evitar lesiones en el nervio lingual alveolar inferior es esencial conocer todos sus trayectos. También el diagnóstico de sensibilidad, pues las pruebas térmicas, eléctricas y táctiles exploran la integridad sensitiva del trigémino. Y bruxismo. La coordinación motora del B3 influye en la dinámica mandibular, el dolor muscular y hábitos parafuncionales. Y bueno, pues esto ha sido todo en general sobre el quinto par craneal para nosotros. Muy importante el nervio trigémino. Para terminar, el trigémino es el quinto par craneal. Es grande, tiene 3 ramas, siente casi toda la cara, mueve los músculos de la masticación y es esencial para todo lo que hacemos en odontología. Sin él no sabríamos si nos duele un diente. Ni podríamos masticar bien. Ni podríamos anestesiar al paciente para trabajar. Y este fue un video explicativo sobre el trigémino.